Algunos cosméticos, algunos medicamentos me van a afectar la capa córnea, me van a afectar la función de barrera de la piel. Se va a manifestar con cerosis, con descamación, con eritema, con erupciones, con prurito, con ardor, con inflamaciones, todos los signos y los síntomas de un proceso inflamatorio. La luz azul de las pantallas también me puede afectar, también me puede alterar, ¿sí? Esto. Alta sensibilidad subjetiva, el paciente siente que le arde, siente que le pica, el paciente tiene una alta sensibilidad subjetiva. Pueden haber o no signos clínicos acompañantes y de presentación aislada o asociada a otras patologías. Lo más común que nos toca a nosotras es pacientes con una alta sensibilidad subjetiva con signos clínicos de inflamación y de presentación aislada normalmente, ¿sí? El que viene con una asociación a otra dermatosis ya es un paciente que va a ser, generalmente va al dermatólogo, porque ya tiene otra alteración y sabe que la tiene, ¿sí? Pero en nuestros cabinos, en nuestros consultorios, normalmente son pacientes que hacen hiperreactividad a un factor extrínseco, ¿sí? Hay diferencias en cuanto al sexo, las mujeres con el maquillaje, los hombres con el rasurado, es decir, pueden ser sensibilizadas al tema del maquillaje. Ojo con los esmaltes para uñas, ¿sí? Cuando nosotros vamos a atender a nuestros pacientes, y ojo con los pacientes que tienen reactividad, que se pintan mucho las uñas con colores fuertes y hacen este gesto. Y vamos a empezar a tener reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? Eso es muy común. El perfil, ¿sí? Donde cae el rocío de talón puede aparecer reacciones de hipersensibilidad y dar reacciones de hiperpigmentación. Hay susceptibilidad al fototipo, altera el estrato córneo, disminuye la hidratación epidérmica, todas estas son características de una piel hipersensible, ¿sí? Y donde vamos a encontrar una inervación epidérmica aumentada, con un aumento de la función de las glándulas sudoríparas, con una alteración en los lípidos, con una alteración en la pérdida del agua transmitida. Son pieles que se deshidratan. Muy fácil, no pueden retener agua, ¿sí? Diagnóstico diferencial, una rosácea, una cuperosis, ¿cuáles son los signos característicos de una rosácea? El flashing, es decir, el paciente que se pone rojo de golpe, las telangiectasias, ¿sí? Asientos dilatados, y algunas pústulas, de acuerdo al tipo de rosácea. Las dermatitis atópicas, que son pieles reactivas con una alta prevalencia, donde yo puedo objetivar cuál es el factor que lo irrita. El eczema de contacto toca con algo, por ejemplo, los metales. Hay pacientes que no pueden utilizar shield porque el botón metálico del shield les da reacción alérgica aquí, que no pueden utilizar metales, aros de metal, que pueden usar cadenitas, ¿sí? Hay una dermatitis de contacto específica. Y ese eczema de contacto también se dio mucho, por ejemplo, durante la pandemia, que teníamos que usar muchos desinfectantes en las manos, muchos alcoholes en las manos, que también generó algunas reacciones. Pacientes que, por ejemplo, con las mascarillas, la reacción era al elástico de la mascarilla, ¿sí? A la tirita con la que se sostenía la mascarilla. La dermatitis seborreica, que es bien inflamatoria, que hay eritema, que hay escamas y que hay prurito. Esa es la diferencia, que hay escamas. Bien. Algunos activos que yo he encontrado por ahí para pieles sensibles, para pieles reactivas, hay activos que tienen que ver con los postbióticos. Acá de nuevo volvemos al tema de la disbiosis. Dijimos que disbiosis era el grupo de bichitos que teníamos en el intestino o en la piel o en distintos órganos, ¿sí? Bueno, esos bichitos, ¿sí?, que están en nuestro organismo, que se llaman microbiota, si hay una alteración, yo puedo intentar reponer, ¿sí? Alguna vez alguna tomó muchos antibióticos y después quedó mal de la panza y le dieron un recomponedor de flora, ¿sí? ¿Qué es el recomponedor de flora? Exacto. El recomponedor de flora es un probiótico. Es decir, son esos bichitos que yo perdí cuando tuve, por ejemplo, una gastroenteritis, cuando tomé muchos antibióticos, y los reponemos. Eso se llama probiótico, el bichito, ¿sí? Pero yo puedo estimular ese crecimiento de esos probióticos, de esa microbiota normal, con la comida que ellos comen. Eso se llama prebiótico. Ese prebiótico normalmente son fibra, inulina. La industria cosmética ha desarrollado algunos prebióticos para utilizarlos tópicamente, con la inulina, por ejemplo, del yogur, ¿sí? O las inulinas de avena. ¿Qué hacen? Es darle comida. Eso es prebiótico.
comida es el prebiótico, el bicho es el probiótico. Si yo no doy junto, doy la comidita, el bicho con su comidita, eso se llama simbiótico. Es decir, el bichito con su comidita. Por ejemplo, si tomo kefir, ¿sí? Por ejemplo, el yogur fermentado, eso es bichito con su comidita. ¿Está? Y existen también algunos desarrollados. Y después existe esto otro que están viendo acá, que es un postbiótico. Si yo quiero poner en una crema un probiótico, es decir, poner un bicho en una crema, corro muchos riesgos porque ese bichito se puede desestabilizar. Si la paciente en vez de poner la crema en una parte fresca, lo pone arriba del horno, se me va a desestabilizar y va a sobrecrecer ese bichito. Exacto, prolifera. ¿Y por qué es importante esto? Porque los bichitos, por más buenos que sean, tienen que estar en su justa medida y en el lugar que tienen que estar. Si yo tengo un bicho muy bueno, pero que en vez de estar en la luz del intestino, acá adentro, me atraviesa la pared, me va a lesionar. ¿Sí? El Cutibacterium acnes, ¿dónde aparece? Que antes se llamaba Propibacterium. El Propibacterium acnes, que hoy se llama Cutibacterium acnes, ¿dónde está? Está en la piel siempre. Yo tengo Cutibacterium acnes, vos tenés, todos tenemos Cutibacterium acnes, pero no todas tenemos acné. ¿Cuándo se desarrolla el acné? Cuando prolifera, cuando hay un desequilibrio, cuando se pierde la homeostasis de la microbiota. ¿Cuál es la homeostasis de la microbiota de Cutibacterium, por ejemplo? El estafilococcus. Si yo tengo estafilococcus en un 20 y pico % versus Cutibacterium en un 5%, no desarrollo acné. Pero si se pierde esa homeostasis, ese equilibrio, si disminuyen los estafilococos, por ejemplo, crece el Cutibacterium, yo voy a desarrollar acné. Por eso, en la pandemia, con el uso de la mascarilla, estábamos respirando oxígeno y dejábamos el dióxido de carbono que lo volvíamos a respirar y se volvía húmedo y perdíamos la luz que nos daba habitualmente el medio ambiente, se desarrolló mucho más acné asociado a la mascarilla, ¿sí? Por un desequilibrio de la microbiota. Entonces, cuando se desarrolla ese desequilibrio, voy a desarrollar la enfermedad. Es muy difícil poner ese bichito en una crema y controlar que no se desequilibre. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Utilizar el postbiótico. Restos de esos bichos, pero que tengan capacidad inmunogénica, que puedan desarrollar defensas. ¿Sí? Eso es un postbiótico. Entonces, prebiótico es la comida. Probiótico es el bichito. Simbiótico, casita feliz. Bichito con comida, ¿sí? Y el postbiótico son restos no activos de ese bichito, pero que sí tienen la capacidad de desencadenar respuestas inmunológicas. ¿Sí? ¿Se entendió? Exacto, exactamente. Prebiótico, el postbiótico puede ser o un metabolito del bicho o puede ser restos de ese bicho, no solo el metabolito, puede ser también el resto del propio bicho, exactamente. ¿Sí? Bueno, existe un postbiótico que está siendo desarrollado hoy específico para pieles sensibles, que es el de Sensinos, que actúa sobre las neuronas sensitivas de la piel. ¿Sí? Entonces, uno de los postbióticos que se están viendo. Cuando yo tengo una piel sensible, la rutina de skincare tiene que ser la misma. O sea, yo tengo que limpiar, secar, hidratar para poder restaurar la función de barrera, pero este paso de la higiene, ¿sí? Tengo que tener cuidado con qué lo hago. No puedo utilizar un jabón irritante, un exfoliante muy irritante, ¿sí? Necesito controlar eso. Ojo con los maquillajes, ojo con la rutina de skincare, ojo con los cambios bruscos de temperatura, con el sol y el factor de protección solar. O sea, necesito protección solar, pero ojo con el protector solar que uso. En las pieles sensibles, el factor de protección solar, si es muy oclusivo o si tiene mucho contenido graso, también me puede desencadenar una respuesta de hipersensibilidad, ¿sí? Y otra cosa importante, el cuero cabelludo y la microbiota del cuero cabelludo. ¿Sí? Los pacientes que usan el cabello sobre la cara, que también puede alterar o desencadenar esta reactividad de la piel. Vamos a ver todos dermatosis. ¿Querés que me vaya? Me voy. El acné, como dermatosis vamos a hablar de acné y rosácea, ¿sí? El acné, ¿sí? Función
o se desencadena por la presencia de Cutibacterium acnes, que es una bacteria anaerobia, es decir, no le gusta el oxígeno. Entonces, cuando veníamos la mascarilla, ¿qué pasaba? Mucho dióxido de carbono acá, o sea, lo que eliminábamos quedaba ahí. Dentro de los folículos sebáceos, ¿sí? Es parte de la microbiota normal de la piel, siempre la tenemos, todos la tenemos. El problema es cuando se desequilibra, ¿sí? Cuando se le suben los humos a la cabeza, por así decirlo, al Cutibacterium. Quien lo controla es el Staphylococcus epidermidis, que tienen que estar en esta relación, en un 27% de Staphylococcus versus un 2% de Cutibacterium. Cuando ese ratio, esa relación se altera, es cuando se desarrolla alguna de las dermatosis que vamos a ver asociadas al producto. El acné. Hay una producción de sebo alterada, se obstruye el folículo pilosebáceo, se favorece un ambiente anaerobio para el crecimiento de Cutibacterium acnes y aparece una respuesta inmunológica que desencadena una respuesta inflamatoria. Por eso el acné empieza con una dermatosis no inflamatoria, empiezan con comedones abiertos, cerrados y después aparecen las pústulas y el proceso inflamatorio. ¿Sí? Porque se da este ciclo. Así. Bien. Entonces, es una condición inflamatoria crónica de la unidad pilosebácea. No vamos a dar una clase extensa de acné, lo que quiero es hablar de cosas nuevas de acné. Donde nosotros vamos a encontrar pápulas, quistes, comedones, pústulas, nódulos, cicatrices, tarea de estudiar qué significa cada una de estas lesiones musculares de la piel. Que se puede dar en el rostro, en los hombros, en el tronco, en los brazos, ¿sí? Se ve así. Vamos a ver acá. Ahí, acá. Entonces, la hiperseborrea, alteración de la 5-alfa reductasa, que es la que actúa sobre la testosterona, por eso en los varones se ve muy frecuentemente este tipo de acné, y aparece también en la menopausia en mujeres, por estas alteraciones hormonales, ¿sí? Aparece la hiperqueratinización, aparecen primero los microcomedones abiertos, después cerrados, y luego aparece la proliferación bacteriana y aparece así. Primero esta alteración hormonal, a la respuesta exagerada del folículo pilosebáceo, vamos a encontrarnos con esta alteración del sebo y esta alteración de la queratosis a nivel ductal, lesiones no inflamatorias y después las lesiones inflamatorias. Las lesiones inflamatorias son normalmente secundarias, ¿sí? A la colonización de Cutibacterium. Bien. Entonces, el sebo y la queratinización me favorecen este ambiente anaerobio, prolifera Cutibacterium, se activan lipasas y proteasas que hidrolizan los triglicéridos, es decir, enzimas que rompen los ácidos grasos. Y estos ácidos grasos tienen capacidad irritante y comedogénica, es decir, me van a activar células o mediadores inflamatorios. Entonces, en una segunda etapa, ese acné pasa a ser un acné inflamatorio, una respuesta inflamatoria descontrolada, y nosotros vamos a tener distintos tipos de lesiones, no inflamatorias, inflamatorias superficiales, inflamatorias profundas, y las lesiones residuales. Porque nosotros tenemos un acné que es el acné activo, donde estoy limitada en ciertas cosas, y después tengo la secuela del acné, ¿sí? Todo este material se los dejo, no se preocupen. Sí, se los dejo. Entonces tenemos un acné no inflamatorio, que sería un acné en sus estadios iniciales, un acné inflamatorio donde ya aparecen las pústulas y algunas formas especiales. Las formas especiales son manejo dermatológico. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial acá? Con la queratosis folicular, con la dermatitis perioral, con las angiofibromas faciales, con la foliculitis o pseudofoliculitis de la barba. No confundir acné con esto y no confundir acné con la rosácea pustulosa tampoco. ¿Sí? Para eso, subclases. Según el tipo de lesión predominante, la gravedad del acné y el impacto psicológico, nosotros teníamos tratamientos tópicos, tratamientos sistémicos y tratamientos biológicos. Dentro de los tratamientos más utilizados a nivel tópico teníamos los retinoides, el peróxido de benzoilo y los peelings con salicílico con manteca. El arapanine también. Como tratamientos sistémicos, algunos antibióticos, los anticonceptivos orales, ¿sí? Y la isotretinoína, que hay que tener cuidado con los efectos adversos. ¿Cuáles eran los esquemas de tratamiento? Este tipo esta alteración que nosotros veíamos en el acné, cuál era el tratamiento tópico, cuál era el tratamiento sistémico, algunas opciones según el tipo de acné que teníamos. La que no tiene tiempo de sacar fotos, después se los mando.
El nuevo enfoque, las herramientas de vanguardia con las que contamos es equilibrar. ¿Equilibrar qué? Tengo que equilibrar la disbiosis con un prebiótico, que es la fibra en la comida que promueve el crecimiento selectivo, es decir, tengo que asegurarme de que tengan buena comidita en este lugar, que les guste, cepas o bacterias específicas, y los probióticos, que es lo que me preguntaba recién la compañera, que son mediadores y fragmentos no viables. No solamente mediadores químicos, sino también mediadores o metabolitos del bichito, sino partes no viables. Bien. Entonces, tengo que equilibrar la microbiota, la secreción sebácea, el aspecto y la vitalidad, las manchas, las cicatrices y todo el proceso inflamatorio cuando hablo de acné. Ahora, muy bien, doctora, ¿y cómo se hace eso? Bien, algunos principios activos que yo les coloqué acá son bastante nuevos, ¿sí? Que hacen, que actúan sobre distintos mecanismos. El Dermapur, por ejemplo, que es un antibacteriano, es un antiseborreico porque inhibe 5-alfa-reductasa, el Marin-Cetioperoxide, que también es un antibacteriano, el Ceules, que también es un antiinflamatorio, ¿sí? Esta pregunta es examen. Y tratamientos domiciliarios, donde tienen que estar presentes el aceite de té, ¿sí? El extracto de caléndula, algunos blends de frutas, de ácidos frutales, el Dermapur, el Cetioperoxide, Ceules, la vitamina A, algunos antioxidantes, el gel isotópico, por ejemplo, que nos ayuda a equilibrar y a mantener a raya el multibacterio y a mantener a raya la seborrea. Como protocolos, ¿sí? Geles, limpiadores espumosos, geles exfoliantes, microdermabrasión, espátula ultrasónica, alta frecuencia. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tónicos faciales que tengan té verde, que tengan manzanilla, algún químico que tenga mandélico, que tenga salicílico, que tenga acelaico. Algunos activos para electroporar, fobia tópica o microneedle, por ejemplo. Bien. Para hacer las extracciones, siempre utilizar alguna máscara, algún ablandador queratolítico, algunas enzimas, ¿sí? Los peelings enzimáticos son muy, muy interesantes en acné, porque ¿qué es el peeling enzimático que tiene? Papaína, bromelina, ¿sí? Son muy interesantes para esto. El alcohololactona también me gusta mucho para tratar con pacientes para hacer la desincrustación. Vitaminas A, E y C, que sean restauradoras, cicatrizantes y despigmentantes. Bien. Alguna mascarilla que nos ayuda a purificar. A mí me gustan mucho las que tienen arcilla blanca, por ejemplo, que son muy interesantes para esto, pero hay distintas mascarillas. Alguna astringente, algún antiséptico, factor de protección solar que tenga protección solar UVA y UVB, ¿sí? Y en casa, productos de higiene activos, que son los mismos que utilizamos en la cabina, pero los activos son de concentraciones domiciliarias. Factor de protección solar más allá de 35 mínimo. Y el seguimiento, ¿sí? No es que el paciente viene, se hizo un peeling y se fue, sino que realmente tiene que ser un tratamiento. El acné era esto, el acné asociado a la mascarilla. Los equipos de protección personal, que soy yo, los equipos de protección personal teníamos los métodos de barrera, los métodos químicos y el distanciamiento social. ¿Qué afectó eso a las personas? Todo. El método de barrera nos afectó, el método químico nos afectó, y el distanciamiento social súper. Estábamos así todo el día y ya se empezaron, ni bien empezó la pandemia, ya se empezaron a describir lesiones asociadas a la mascarilla. Teníamos lesiones asociadas al COVID, que no es campo médico, las propias del virus o las que tenían que ver con la medicación o con la hospitalización. Y después tuvimos lesiones por la bioseguridad, lesiones mecánicas por el roce y la compresión, esa era mi nariz. Teníamos lesiones disruptivas por el estrés, por las microdeficiencias, por la disbiosis. ¿Vieron mi foto recién? ¿Cuántas veces creen que podía tomar agua? Tenía que sacarme todo para tomar agua. Entonces pasamos muchas horas sin comer, sin tomar agua. Lesiones químicas por los desinfectantes, por el alcohol, por el látex. Y las lesiones biológicas que tenían que ver con la humedad, con la disbiosis y con lesiones preexistentes. Esta es una compañera que tenía una rosácea y que exacerbó muchísimo su rosácea y empezó a hacer una rosácea papulopustulosa
por el uso de la mascarilla. Entonces, esto es lo que vimos recién, lo mismo que vimos en acné, también el mecanismo era el mismo, pero acá, por ejemplo, ella hizo una reacción de acné asociado a la mascarilla y acné asociado al elástico de la mascarilla. ¿Sí? Una compañera también. Fíjense cómo la línea de acné seguía justo la línea del elástico de la mascarilla. Bien, aquí. Y a medida que iba pasando el tiempo, iba avanzando. Y también esto, las disidrosis, fíjense cómo se resecaban los labios, ¿sí? La piel de los labios. No solamente era el acné, propiamente dicho, sino también este tipo de lesiones, ¿sí?